Una ciudad dirigida por filósofos en lugar de políticos, el oro de objetos de similar valor en realidad no poseen valor alguno. Ninguna persona será diferente siendo todos iguales y sobre todo no existirá la injusticia. Esto es lo que nos habla Platón en su libro La República, publicado en el año 380 a.C. Platón, mediante un extenso diálogo con algunos amigos suyos y discípulos, nos describe cómo sería la ciudad perfecta, a lo que también podría decirse una población donde no existiera la injusticia, dándole a cada quien lo suyo, viviendo todos iguales de igual manera, y que incluso las leyes son casi nulas, de modo que la antes mencionada injusticia no se manifestaría como lo hace cada día en nuestras ciudades natales, como haciendo hoy en día. A medida de lo que avanza el libro, también se hacen cuestionamientos de qué es la justicia en sí, y si es justo darle a cada quien lo que merece aún y cuando esto no lo tenga muy merecido, y qué se necesitaría para que esta metrópoli existiera y no solo sea una mera suposición. Sobre cómo me pareció el libro, debería ir desde el momento en que me encargaron leerlo. Siento que no soy muy bueno leyendo, batallé mucho para empezar a leerlo, me llamaba la atención, porque decidí buscar en Wikipedia de qué trataba. Siempre que es una película o un libro o algo que tenga que leer, me gusta leer antes un resumen. Así que decidí leerlo del libro, me parecía muy bien la idea. Creí que iba a ser uno más un libro que hablaba de filosofía o cosas jurídicas aburridas. Y no, o sea, es todo lo contrario. Es un libro que pues se puede decir que es de imaginación, en el que Platón imagina, valga la redundancia, cómo sería para él la ciudad perfecta. Como mencioné anteriormente, sin injusticias en el que todos viéramos iguales y todo fuera muy diferente a como lo es hoy en día, tanto en seguridad, tanto en valores personales como, bueno, más bien de objetos, etcétera. Antes de criticar el libro, me gustaría hablar de su historia, dividida en 10 capítulos, que al principio nos habla de Sócrates, el filósofo que murió bebiendo la cicuta. Este venía prácticamente de fiesta con los amigos en las fiestas de la ciudad en el Pireo, en el cual se encuentra en Polemarco un amigo suyo que decide invitarlo a su casa. Ahí Sócrates se encuentra con Céfalo. Aparte de ahí empiezan a platicar, a socializar, y Céfalo pues ya es una persona un poco grande. Entonces Sócrates decide preguntarle qué se siente la vejez. A lo que Céfalo le responde que pues está un poco bien. Depende del carácter de cada persona. Hay personas que reciben la vejez muy bien. Hay otras que sin embargo pues no les gusta ya que están todos viejos. Entonces, ya platicando, este le dice que lo mejor de la vejez es pagar las deudas. Y claro que para eso se necesita dinero. Pero dejando fuera eso, también nos dice que lo importante cuando llegas a la vejez, por así decirlo, es la conciencia sobre cómo se portó un hombre toda su vida. A esto llegan al tema de la justicia, que se puede definir como darle a cada hombre lo suyo y devolverle a cada quien lo que hemos recibido. Es decir, y de ejemplo quiero decir, que si una persona ha obrado bien conmigo, pues es mi deber obrar bien con esa persona. Sin embargo, si una persona, un conocido, un amigo o enemigo, obrara mal ante mí, pues es propio devolverle lo mismo, obrarle mal. Entonces, ya pensando eso ya no sería justo, ya que obrarías mal ante esa persona, o hacia esa persona, perdón, y ya estarás cometiendo una injusticia. Entre eso y otro pensamiento como que la justicia es lo que le conviene al más fuerte, es decir que pues una persona que tenga la fuerza y el poder es la que puede obrar como quiera con otra persona. Comparando esto con el gobierno, que el gobierno es el que tiene el poder, es el que tiene la fuerza, por lo cual él puede obrar con el pueblo como le plazca. Después de un extenso debate de la justicia y de lo que es la justicia para cada quien, Sócrates empieza a explicar lo que es el tema del libro, su ciudad perfecta, la ciudad sin injusticia. Menciona cosas como que el hombre debe dejar de ser solitario y en vez de ser de este modo, que se puede entender que es como egoísta, sea un hombre que preste ayuda y también reciba ayuda, que se agrande el territorio y por supuesto una ciudad grande y potente como esta que se está mencionando va a necesitar de grandes soldados. Soldados que reciban mejor educación que la que reciben los soldados en esa época. Bueno, más bien recibían. Recibiendo en su educación, en vez de mitos y fábulas en las que se mencionan a los hombres, pues se puede decir que un poco afeminados como los héroes llorando o siendo derrotados o diciendo cosas un poco sin sentido, se cambian las historias y se encuentran las historias de hombres reales, de héroes que de verdad peleen,
para poder fortalecer a los en ese entonces estudiantes soldados. Debido a esto, ya no se usarían los poetas, pero tendrían una noble despedida. Volviendo al tema de los soldados, la música sería un poco restringida para no feminizar el alma, pero sobre todo hablando de fuerza, esto recibiría un entrenamiento de gimnasia que los ayudaría a fortalecer muy bien el cuerpo y una dieta libre de especias que le haría daño al organismo, así como también la población gozaría de esta dieta, ya que eso acarrearía enfermedades. Entre otros datos que se mencionan en el libro está, por ejemplo, el hecho que los soldados no tendrían una vivienda propia, o más bien no tendrían una vida social como la tendrían las personas normales, que sería como tocar el oro o la plata, ni recibir dinero de los demás ciudadanos, ya que era su deber y era gozo para ellos que los ciudadanos estuvieran bien. Tampoco recibirían un sueldo, ese sería su trabajo, más bien proteger a toda la gente. La mujer también recibiría la misma educación que el hombre, además que la educación se enseñaría desde la casa, se enseñarían los valores, de modo que las escuelas ya no serían necesarias. Y hablando sobre educación y formación, pasamos al tema de los filósofos. ¿Por qué de los filósofos? Porque se menciona quiénes son las personas que deben gobernar la ciudad. A lo que dice que mientras las ciudades no sean gobernadas por filósofos, entonces nunca se podrá encontrar la justicia. Pero ¿a qué se debe esto? Se debe que los gobernantes, como los monarcas o los reyes, siempre van a buscar el beneficio para ellos mismos. En cambio, un filósofo o los ancianos, que así se les llamaba en el libro, también, ellos no buscan el interés propio, ellos buscan nada más que alcanzar la verdadera sabiduría y no se preocupan por ellos, se preocupan por los demás. Pero se elegiría con cuidado qué clase de filósofos, porque también habría quienes no buscan alcanzar el beneficio de los demás. Los que sí lo hacen, los que sí lo hacen, a diferencia de los otros, no buscan satisfacer sus instintos. Empleando a los filósofos correctos, se organizaría la ciudad perfecta. Ahora, el estudio de los filósofos empezaría desde niños para prepararlos para alcanzar la sabiduría. Desde jóvenes se les enseñaría materias como geometría o matemáticas para que vayan avanzando su mente, pero no se les obligaría a que aprendieran por la fuerza. Además que también se pasaría a enseñarles la dialéctica. También se les enseñará materias relacionadas con la aritmética y la astronomía. Después de años de estudios y severas pruebas, la educación más elevada debe reservarse a los que se mostraron más capaces y dignos de aquella durante la juventud. No se puede elegir a los menos aptos porque si no quedarían en ridículo los filósofos al no estar preparados y al no tener mucho conocimiento de los temas. A los 20 se elegirían a los mejores discípulos, terminando como a los 35 años todos esos ejercicios solo para pasar a los últimos, en los que participarían como en lo que se define como tareas de la paz y de la guerra. Esto sería durante 15 años y los que al final a los 50 salgan triunfantes se convertirían en los gobernantes del estado, ya que estos son los que demostraron tener la sabiduría apta para dirigir un estado. Después de gobernar, una vez que los filósofos hayan fallecido o perdido la vida, estos alcanzarán la sabiduría completa, que es la que se ha estado persiguiendo desde que inició su entrenamiento. Finalmente, Sócrates menciona que las formas de gobierno son corruptibles. La timocracia se convertiría en oligarquía, que es el modo de gobierno en el que solo gobiernan las personas ricas, haciendo a los pobres a un lado y teniendo menos oportunidad para vivir. Y la riqueza solo suscita a guerra y violencia y avaricia. De ejemplo también nos pone la tiranía, que el poder en una sola persona a veces acarrea que éste quiera más poder y tenga una mano dura contra el pueblo, que para Sócrates es el peor de los gobiernos, y dice que esto se debe ya que si el gobernante no es capaz de gobernarse a sí mismo, se ve obligado a gobernar a los demás, llamándolo un esclavo y cobarde, siendo que cuando el alma es codiciosa, deja de guiarse a sí misma. En cambio, el alma de un filósofo que no busca el interés en sí mismo, no produce una rebelión y al morir éste puede gozar de sus placeres. Finalmente, Sócrates menciona que las formas de gobierno son corruptibles. La timocracia se convertiría en oligarquía, que es el modo de gobierno en el que solo gobiernan las personas ricas, haciendo que los pobres
haciendo a los pobres a un lado y teniendo menos oportunidad para vivir. Y la riqueza solo suscita a guerra y violencia y avaricia. De ejemplo también nos pone la tiranía, que el poder en una sola persona a veces acarrea que éste quiera más poder y tenga una mano dura contra el pueblo, que para Sócrates es el peor de los gobiernos, y dice que esto se debe ya que si el gobernante no es capaz de gobernarse a sí mismo, se ve obligado a gobernar a los demás, llamándolo un esclavo y cobarde, siendo que cuando el alma es codiciosa, deja de guiarse a sí misma